Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, comenzamos cara a cara. Este día tenemos un programa con varios temas de coyuntura. El primero tiene que ver con lo que publicó anoche el gobernador del estado en sus redes sociales, la información sobre los porcentajes de vacunación por rango de edad en el estado. La verdad, me sorprendió. Prácticamente, nada más para que te des una idea y para abrir boca, el 35% de los adultos mayores de 60 años no fue a vacunarse. El 35%. Algo similar pasa con aquellos entre 40 y 49 años y entre 50 y 59 años. Vamos a comentar este fenómeno. ¿Por qué la gente, por qué los jaliscienses no van a vacunarse? ¿Por qué 4 de cada 10 jaliscienses que ya pudieron vacunarse no lo han hecho? ¿Qué nos está fallando? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Falta más información del gobierno, mecanismos de acceso o es simplemente irresponsabilidad del ciudadano que no acude a realizar un acto individual que tiene un profundo impacto colectivo para enfrentar y mitigar los efectos de la pandemia? Vaya qué debate tenemos aquí. También vamos a platicar con Enrique González, él es director de FM4 Paso Libre, esta asociación que apoya a migrantes. Y es un tema que seguramente si andas por allí en redes sociales te diste cuenta que fue muy comentado en estos días. Un grupo de influencers cometieron vejaciones sexuales contra un migrante, le dieron dinero y resultó ser falso a cambio de algunas vejaciones sexuales que cometieron contra él. Y más allá de el hecho reprobable que vi que causó mucha indignación, incluso con expresiones muy fuertes contra este grupo de influencers, de usuarios de Instagram, de redes sociales. Más allá de todo eso, creo que lo que se abre como debate en este caso es algo parecido a lo que ocurrió con Justop, esta otra youtuber. Estos, digamos, influenciadores, estos personajes en redes sociales, a veces no distinguen entre las implicaciones de lo que hacen en la vía digital, en el mundo virtual, y sus implicaciones en el mundo real. No sé si hace falta mayores restricciones, una regulación. Estuve leyendo, hay algunas leyes para, digamos, acotar y hacer responsables de lo que publican y dicen estos influencers en redes sociales. Esto ocurre en otros países. Es un debate que creo que ahí debemos empezar a dar, como muchos otros fenómenos vinculados a la virtualidad. Y como todo miércoles, es miércoles de Atajos para el Arte con Eric Castillo Camacho. Este mes se cumplen 500 años de la conquista, de la caída de la Gran Tenochtitlan, y nos va a hablar justamente sobre, a propósito de este tema, sobre los pueblos indios de Guadalajara y su papel en esta conquista. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, el teléfono de WhatsApp es el 33 18 80 76 41, allí puedes escribirme, también en mi cuenta en Twitter, y también un tema importante que vamos a abordar el día de hoy es la entrevista con Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, el conflicto político entre el gobernador y el Grupo Universidad. Vamos a escuchar su versión. Ayer publicó un video que me pareció pues muy directo, muy enfático, donde dice, pues allí lo único que se genera, dice el rector de la Universidad de Guadalajara, lo único que están buscando generar es una crisis política. Hay un malestar en el gobierno del estado, dice el rector, y no entiendo a qué se debe. Lo que han acusado algunos universitarios es que es una represalia política por no regresar a clases de manera presencial. Justamente el día de ayer, 10 de agosto, los universitarios volvieron pero a la virtualidad, a las clases pero en la virtualidad. Estos son los temas hoy en Cara a Cara. Te agradezco que me sintonices. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, en contexto. Bueno, se dice mucho, no solamente en México, sino en el mundo, que hay un bloque de antivacunas, que la gente en muchos países
algunos sectores no se están vacunando, en Estados Unidos particularmente en estados republicanos, y empieza a haber incentivos. Ayer platicábamos con la industria restaurantera que está ofreciendo descuentos a aquellos que muestren su certificado de vacunación. Y ayer también te comentaba que el gobernador adelantó que iba a dar a conocer los porcentajes de vacunación por rango de edad. Bueno, pues ayer en la noche los compartió. En resumen, han rechazado la vacuna 4 de cada 10 mayores de 40 años. Este fenómeno no está ocurriendo igual en aquellos de 30 a 39 años, dice el gobernador que hay una respuesta positiva. Y lo que él señala es que aunque todas las personas por arriba de los 40 años ya pudieron haber recibido por lo menos su primera dosis, como puede verse, hay en esos rangos de edad, 4 de cada 10 no la ha recibido. También nos recuerda el gobernador, la gran mayoría de quienes hoy están luchando por su vida en un hospital, dice, no quisieron vacunarse. Esa es la realidad. Y hace este llamado a la responsabilidad, a la conciencia de cada uno de nosotros para asumir un compromiso de cuidarnos y hacerle frente juntos a la pandemia, yendo por nuestra dosis. Ahora, a ver, lo que me sorprendió mucho de entrada, y te expongo el problema, que es el 35% de los adultos mayores de 60 años no se vacunaron. Impresionante. El 43% de los adultos de 50 a 59 años tampoco se vacunaron o no han ido por su dosis teniendo la oportunidad. Lo mismo ocurre con aquellos de 40 a 49 años. Es decir, este universo ha decidido no acudir por su vacuna. Y ayer hablé con un amigo epidemiólogo del sector público, me pidió, no está habilitado para ser vocero ni para dar declaraciones, pero él un poco, no sé si justificaba o más bien explicaba el fenómeno. Y me decía, a ver, ¿por qué no se vacunan? ¿Por qué la gente no se está vacunando? Y lo que podemos pensar es que pues simplificamos el problema y decimos pues es porque no quieren, pues la vacuna está allí. Pero hay que ser más o menos razonables y suspicaces y en realidad hay un porcentaje de personas, este epidemiólogo me decía alrededor de 12 a 15%, que no van a vacunarse por falta de acceso a la vacuna. A ver, si tú lo consideras aquí en la metrópoli, pues bueno, no hay manera de que no puedas llegar al Auditorio Benito Juárez a vacunarte, pero hay que considerar también las zonas rurales, las zonas indígenas, las zonas más remotas, y es cierto que hay una falta de acceso a estos espacios de vacunación y eso puede ser un obstáculo, ¿no? Es decir, el acceso. Otro fenómeno es aquellos que no se vacunaron por al que presentan algún síntoma o enfermedad que es digamos, está contraindicada y por lo tanto no deben recibir la vacuna, ¿no? Alguien que está enfermo y no puede recibir la vacuna. Ese es otro grupo que probablemente no se vacunó. Otros es pues aquellos que ya tienen COVID y que pues no se deben vacunar mientras tienes el COVID, puesto que estás con el virus activo. Hay otro porcentaje, seguramente, que no confía en la vacuna. Y un bloque duro, que debería ser el menor, de los antivacuna. Es decir, ¿quiénes son los que no se están vacunando? Creo que no podemos generalizar. Debe haber varios factores. Me parece que es mucho que 35% de los adultos mayores de 60 años no se fueran a vacunar. ¿Tú conoces a alguien que no se ha querido vacunar? ¿Qué te dice? ¿Por qué? Pero no hay que generalizar. Algunos ciertamente debe ser por falta de acceso. Otros debe ser porque están enfermos o tienen alguna contraindicación. Otros porque pues dieron positivo al virus y no pueden vacunarse mientras estén positivos al virus. Otros seguramente desconfían y un pequeño bloque es aquel bloque de antivacunas que no creen ni en la del COVID-19 ni en alguna otra vacuna. Entonces ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que la gente, los jaliscienses, se vacunen? Ha habido una buena respuesta de aquellos mayores de 30 años, pero en este otro sector, mayores de, decía aquí, 40 años, me parece que está muy rezagado. La buena noticia es que ayer el gobernador dice que pues, va a comenzar la vacunación en todos los adultos mayores de 18 años.
siempre y cuando lleguen más dosis del fármaco, y pues eso también tendrá una repercusión para mitigar los efectos de la pandemia. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Bueno, como te he comentado aquí, para que logremos controlar la pandemia se necesita la inmunidad de rebaño. ¿Y qué es esta? Sino alcanzar al menos el 70%, 70-80% de personas de una población que ya les dio el virus o vacunados. Y bueno, vamos como en el 25-26% de vacunados. Entonces todavía estamos muy lejos y el camino todavía nos cuelga. Aquí es un punto para reflexionar, y ahora que tenemos el diagnóstico de quiénes no se están vacunando y cuántos no se están vacunando, entender, desagregar los factores y atajarlos. Porque ciertamente no todos son no quiero la vacuna, hay quien no tiene acceso, hay quien está enfermo, hay quien tiene otras razones, contraindicaciones, y allí tenemos una tarea nosotros como ciudadanos y el propio gobierno. 9 de la mañana con 15 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Vamos a platicar después de esta breve pausa con Enrique González, director de la Asociación de FM4, sobre esto que ocurrió de unos influencers que cometieron una vejación sexual, ya está investigando, ayer la Fiscalía informó, contra un migrante, allí afuera de las instalaciones de esta casa de migrantes, de atención a migrantes FM4. Vamos a ver qué nos comenta sobre el tema, porque entiendo que no era la primera vez que estos influencers realizaban este tipo de actos vejatorios contra personas en situación tan vulnerable. 9 de la mañana con 20 minutos y seguimos aquí en Cara a Cara. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando sobre los índices de vacunación. 4 de cada 10 jaliscienses mayores de 40 años que tuvo la oportunidad de vacunarse no lo ha hecho. ¿Por qué? Aquí comentan algunos de ustedes dos factores que me parecen también que hay que considerar. Y es el factor tecnológico. Dicen, no todos tienen acceso a internet ni las facilidades y herramientas y habilidades para hacer las citas y generar todo el proceso para la vacunación. No sé qué tanto puede influir eso. En realidad, si tú vas, sobre todo en los pueblos, en el interior del estado, prácticamente con que llegues con tu identificación, la vacuna se te aplica. No hay no hay muchas restricciones. Es más o menos flexible el gobierno y los gobiernos de distintos órdenes para aplicarte la vacuna. La otra es la falta de información. Creo que sí, ahí sí coincido, ciertamente es otro factor. La falta de información y el exceso de desinformación, que creo que esas dos combinadas son como una pequeña molotov que desalienta a quienes podrían recibir la dosis y que no lo hacen. Dice aquí, si alguien se atreve, el ingeniero Jorge, dice, no es posible, literalmente es imposible que estando expuestos al virus durante tanto tiempo no me haya contagiado. Entonces es 100% seguro que en algún momento haya adquirido el virus. ¿Para qué me vacuno? Ya tengo anticuerpos contra el COVID, no necesito la vacuna. Bueno, me parece una afirmación muy temeraria, mi estimado Jorge. Desde luego que eso debes hacerlo por medio de un diagnóstico, una prueba PCR y una revisión de un médico. Asumir esto creo que no nos conviene, no te conviene a ti, ni nos conviene a todos, puesto que debemos inmunizarnos la mayor parte, más del 70%, como les decía, pero gracias por tu comentario. Ya tenemos en la línea a Enrique González, director de la Asociación FM4, para platicar sobre este tema. Ayer la Fiscalía confirmó que investiga a estos influencers que abusaron de un migrante y una persona en situación de calle. El fiscal lo que dijo es que pues está el proceso, la carpeta de investigación para identificar y dar con estos influencers locales que este domingo pasado publicaron un video en sus redes sociales, afuera de allí de la Casa del Migrante de FM4, en donde se observa cómo abusaban de un hombre migrante al pedirle que se dejara tocar los genitales por un billete de 500 pesos, que al final, dijeron ellos mismos, entre burlas, era un billete falso. Es lo que comenta el fiscal. Dice, ayer lunes también la organización FM4, el lunes pasado, antier, FM4
publicó un comunicado en donde reprobaba estos hechos, estos influencers identificados aquí, bueno, con unos nombres medio raros, y que son integrantes de las Chiquirrucas. Es un grupo que dice ya han denigrado a personas migrantes, se han burlado de ellos y han incitado a sus seguidores a hacerlo. ¡Qué tremendo! Le agradezco mucho a Enrique González, director de la Asociación FM4 Paso Libre aquí en Guadalajara, que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Enrique. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tus redescuchas y también a tus televidentes por Facebook. Bueno, te agradezco mucho que nos acompañes, Enrique, y me gustaría que me compartieras qué fue lo que pasó, si ustedes presentaron algún tipo de denuncia y si esto ya tiene algunos antecedentes, no solo con este grupo de influencers o con algunos otros en donde se cometen vejaciones o se vulnera la dignidad de los migrantes que de por sí ya son un sector y una población en un estado de marginación y de vulnerabilidad enorme, pues son migrantes en tránsito en este estado que ustedes apoyan allí en FM4. ¿Me podrías comentar, Enrique? Sí, claro, mira, justo el comunicado que sacamos en conjunto con la Casa de Migrantes Saltillo y nosotros como Casa de FM4 Paso Libre, era para denunciar una acción que tuvo lugar a través de una transmisión de Instagram Live ahí afuera de nuestras instalaciones. Como tú sabes, este tipo de transmisiones, si no se guardan por parte del usuario que las está haciendo, pues solo quedan solo hay esa transmisión en vivo y desaparece. Entonces, cuando en su momento colaboradores de la organización y el propio director de Casa Migrantes Saltillo se comunican conmigo para comentarme que estaba sucediendo eso. Sí. Cuando tratamos de hacer presencia en las inmediaciones donde sucedió esto, ya no se encontraban los perpetradores ni la persona migrante agraviada, porque justo eso es, digamos, a mí es súper interesante, Jonathan, que esta es la muestra de cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene una persona en situación de movilidad humana por nuestro país, ¿no? Al no tener una residencia localizable, al estar justo en tránsito, ¿no? Pues no hay certeza de ella misma, ¿no? Entonces, justo cuando ocurrió todo esto, pues valoramos que esto que había ocurrido, pues no podíamos dejarlo pasar, porque seguramente se pudiera replicar, y al analizar un poco el propio feed del Instagram de este grupo de personas, pues observamos que habían hecho acciones análogas con otras personas también en situación de vulnerabilidad. De hecho, se señala en el comunicado mismo que hicimos. Entonces ¿Perdón? Sí, te escucho. Y entonces, con base en todo esto, pues decidimos hacer esa denuncia pública, ¿no? Primero, pues para visibilizar el hecho, lo que no se nombra no existe, dicen las compañeras feministas, estamos completamente de acuerdo con ellas, y pues a denunciar el hecho y también un poco también, si tú tuviste bien de leer el comunicado, el último de los puntos es, también un poco socialmente, como sociedad mexicana tapatía, cuestionarnos el contenido digital que estamos consumiendo, pero también que estamos generando, ¿no? Y qué tanto podemos, yo ayer lo comentaba también con otros compañeros periodistas, cómo estamos en los hechos, en un contexto de violencia extrema que estamos viviendo en la área metropolitana de Guadalajara día con día, ¿no? Donde hay desapariciones forzadas por particulares, donde hay un contexto de feminicidios, donde hay N cantidad de sucesos antijurídicos delictivos, como este tipo de acciones que pensaríamos que son bromas, subidas de tono, humor británico, si quieres verlo de manera clasista, o simplemente pensar que estamos exagerando por lo que está ocurriendo, lo que hace es, en palabras de Hannah Arendt, ¿no?, es banalizar el mal, ¿no? O sea, estamos pensando que esto que está ocurriendo, pues realmente no trasciende, cuando este tipo de acciones es lo que genera procesos de macrocriminalidad, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que quisimos hacer, ¿no? Oye, me parece muy interesante y creo que tocas en el punto que me interesa abordar en este espacio y que por eso quise hablar contigo, Enrique. Estamos con Enrique González de FM4. A ver, de entrada, en efecto, es reprobable lo que ocurrió, es una vejación, debe investigarse como un delito, pero también el otro punto que me parece uno de los puntos relevantes de este asunto es, a ver, ¿qué estamos haciendo como sociedad
que no solamente generamos ese tipo de contenidos digitales, como ya bien dices, antijurídicos, que banalizan la violencia, no solamente los generamos, sino que los premiamos a estos llamados influencers y los consumimos y los distribuimos y nos divertimos, generamos entretenimiento con eso, Enrique. ¿No? Y ¿sabes qué es el fondo de eso? Hay monetización, Jonathan. Claro, aparte hay un negocio. Está presente, ¿no? Ajá. O sea, ese es el fenómeno realmente, Enrique. Es decir, es un negocio económico, es una mercantilización del estado vulnerable de estas personas, pero también, el punto central también me parece, Enrique, es ¿a ti qué reflexión te suscita esto? Porque esto tiene también un antecedente. Yo mencionaba el caso de Justop, esta youtuber, y a mí me da la impresión, Enrique, de que de pronto estos personajes llamados influencers no están conscientes de que la virtualidad tiene una implicación en la realidad muy fuerte y jurídicamente están como en un limbo. Entonces, ¿qué reflexión te suscita este fenómeno, Enrique, a ti personalmente? Mira, como abogado te diría, lo primero es un poco la desregulación. Es que es una moneda, es una espada de doble filo, ¿no? Una espada de Damocles. Uh-huh. Hay una poca regulación en digital y hay muchos vacíos, ¿no? Simplemente con esto de denunciar alguna página, ¿no? O denunciar algún perfil. Luego hay algo que se topa con hay una coalición de derechos donde se vincula directamente el derecho a la privacidad. Sí. Hay que estar resguardado, ¿no? Y nuestra Constitución lo tiene, ¿no? Los derechos ARCO. Eso es lo primero, pero hay una poca regulación en materia de redes sociales y también la poca vinculación que tienen las propias autoridades con las mismas, ¿no? Con las redes sociales. Hay por este andamiaje de materia de datos personales, no hay claridad respecto de actos ilícitos o irregulares o delictivos como pueden ser esto, en qué medida puede haber una comunicación mucho más ágil para cerrar páginas, para justo capturar contenidos, etc., ¿no? O sea, eso es de entrada, ¿no? Lo segundo es, insisto, cómo los debates se diluyen en luego, que a mí me preocupa, y te lo digo como defensor de derechos humanos, sí, que luego este debate, porque estas personas son parte de otro grupo que ha sido también sistemática e históricamente vulnerable, luego que pongan en tela de juicio su orientación sexogenérica o que la vinculen al hecho delictivo, ¿no? Sí, claro. Esto también a mí me preocupa, es decir, que luego se trate de criminalizar este sector, que realmente cada quien responde por los actos individuales que hacen. Enrique González, director de la Asociación FM4 Paso Libre, te agradezco mucho que nos acompañes aquí en Cara a Cara, que nos compartas esta reflexión. Me encantó esta profundidad y esta puntualización. Creo que es una banalización del mal. Y creo que bien lo dices, repito tus palabras, esto debe ser una reflexión sobre el contenido digital que estamos consumiendo y que estamos produciendo y un llamado a las autoridades también, porque eso necesita algún marco jurídico, están en un limbo en este momento. Sí, y pues nada, solo insisto, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad? Primero, insistir en no discriminar, no generar odio, no generar juicios de valor a priori de ninguna persona, en este caso, pues de personas migrantes. Segundo, si queremos colaborar a la causa, hay por lo menos 3 albergues de personas migrantes y refugiadas en el área metropolitana de Guadalajara, nosotras, como es en 4 Paso Libre, el albergue de refugio en Tlaquepaque con el párroco Alberto Ruiz, la Casa Escalabrini también en Tlaquepaque, o albergue Cadipsi administrado por el gobierno de Guadalajara. Acérquense a estos sitios, solidarícense con la causa y recordar, Jonathan, que ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias, Enrique González, director de FM4 Paso Libre. Que tengas buen día. Igualmente a ti, a tus radioescuchas y televidentes. Bye. Pues ahí está sobre este fenómeno. A ver, ¿qué es un influencer? Me voy al corte con esta pregunta. ¿Qué es un influencer? ¿Es alguien que influye en tu forma de consumo? ¿Qué características tiene en estos momentos? Desde luego son jóvenes que le hablan a jóvenes, son jóvenes que intentan hacer el consumo de una marca como una experiencia y no como un producto. Pero ¿qué es un influencer en estos momentos? Decía ahorita que un radioescucha es un nombre demasiado como galigoleado. Es mucho para que se les digamos influencers. Lo que hicieron estos jóvenes me parece reprobable. 9 de la mañana con 32 minutos, vamos a un corte y regresamos para hablar, ¿con quién creen?
con el rector de la Universidad de Guadalajara y este conflicto político con el gobierno del estado que está todavía calientito. Sigue habiendo allí un encontronazo. Vamos a intentar entender cuál es el trasfondo y las implicaciones para nosotros, para el estado, en este momento en donde la pandemia repunta. Agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. De la mañana con 35 minutos y tenemos varios comentarios aquí. Eric Solís sobre el caso de los influencers que te decía hace un momento. ¿Qué era un influencer? Bueno, pues es este grupo de jóvenes en redes sociales que tratan de influir en alguna forma de consumo y ojo, es un negocio también porque ellos monetizan por la cantidad de vistas que tienen de sus videos, de sus publicaciones y desde luego para allegarse de más seguidores buscan este tipo de manifestaciones o de prácticas extremas, ilegales, antijurídicas, como es lo que ocurrió con un migrante de FM4 que estaba allá afuera de la casa de FM4. Dice Eric Solís, más bien no están conscientes de nada, estos influencers son personas ignorantes y con muy poca moral y cultura, por lo cual al realizar acciones no tienen la mínima idea de lo que hacen, pero sí hay que castigarlos sin más para que la juventud aprenda y piense antes de hacer las cosas y que por favor a cualquier persona que tiene redes sociales ya les llaman influencers y eso está mal aplicado. Un influencer debería ser uno que realmente tiene posición en muchos grupos y países. Estos disque influencers ni los conocía hasta que ni los conocían hasta que fueron nota. Bueno, ese es un buen punto. Este tipo de cuentas pues son muy comunes. Ciertamente debería haber algún tipo de alto o de regulación para estas figuras. Dice aquí también Olga Solís, hola, buen día, es primera vez que escucho tu programa y la verdad te felicito. Bueno, muchas gracias, Olga, ojalá te quedes escuchándonos ya siempre cara a cara. Y sobre el tema de las vacunas, me parece que vivimos en un país totalmente ignorante y con un gobierno incompetente. La vacuna debería ser obligatoria. Pues ahí está el dilema, como todos los dilemas en esta pandemia, es hasta qué punto es mi derecho y mi libertad individual y hasta qué punto estoy obligado por el bien colectivo a vacunarme, ¿no? Ese es el gran debate. Dice Luis Ochoa, ¿qué tal? Buenos días, estaba escuchando tu entrevista y siento que debes de generalizar porque fácil y sencillo es un atentado contra la libertad de expresión de cada individuo, como bien lo dice el abogado, cada uno es responsable de sus actos, pero siento que no debes tú, el locutor, de extremar comentarios acerca de todos los influencers, son malos porque pareciera que es lo que estás dando a entender. Si nos vamos a otra estación de radio, puedes escuchar hasta groserías por parte del locutor. Bueno, aquí yo no digo groserías y yo no estoy hablando de ninguna ni personalizando en los influencers. Yo estoy hablando del contenido digital nocivo que se genera para que estos usuarios en redes sociales adquieran más seguidores y moneticen. Al final es un negocio. Digo, si eso no me parece descalificar ni generalizar. Seguramente habrá influencers o contenidos muy buenos. Yo sigo una influencer buenísima, se llama La Cocina de Jauja y es una mujer que tiene como 6 millones y hace unas recetas geniales de comida y a mí no me parece nada nocivo, me parece que es una aportación muy buena de esta influencer en YouTube. Ahí se las recomiendo por si les gusta cocinar. Dice, bueno, también aquí Javier Aceves, buenos días. No sé por qué llamar influencers a estas pseudopersonas, no merecen ese adjetivo. Soy Javier Aceves. Laura Patricia Camacho, un gran número de personas en ese rango de edad, dice sobre la vacuna, han ido a vacunarse a Estados Unidos y no forman parte de la estadística en el estado. Pues ahí está, otro más de los que fueron a vacunarse a Estados Unidos, que por eso no fueron aquí, pues no creo que hayan sido muchos, ¿no? Considerando que tenemos digamos, estos niveles de desigualdad y que un porcentaje menor, muy menor, seguramente de jaliscienses se vacunó en Estados Unidos, no creo que sea representativo. También tenemos aquí otro comentario dice Marisela Gutiérrez, dice, hola Jonathan, lo que sé de la gente cercana es que hay miedo, dice, sobre la vacuna, de los efectos secundarios. Varias personas conocidas que se vacunaron tuvieron problemas de salud posterior, no solo molestias temporales, sino trombos y probable un síndrome aquí, eso provoca desconfianza. Bueno, las pruebas estadísticas, Marisela, al menos en la estadística, es que la incidencia es bajísima de efectos permanentes o daños más graves adicionales
a lo que todos vamos a vivir después, la mayoría después de la vacuna, que es una ligera fiebre, malestar, cuerpo cortado, fatiga, y esto se te pasa en unas horas y después como si nada, y puedes evitar hasta un 90% la enfermedad grave y hospitalización si te vacunas, para que nada más consideres que es la oportunidad que representa una vacuna. A ver, ahorita estamos intentando conectar con el rector de la Universidad de Guadalajara, se está complicando. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara, a ver si podemos hablar con él. Es Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 @JN Lomelí, mi cuenta en Twitter e Instagram, para que también me envíes tus comentarios. Y vamos a platicar con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sobre este tema que hemos estado abordando desde el lunes, acerca de una reasignación presupuestal de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales, que se le quita para dárselo al Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Esto, después de que el gobernador lo confirmó, ha generado críticas por parte de universitarios. Dicen hay una revancha política detrás porque no regresamos a clases de manera presencial. Y ayer el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, emitió un mensaje en sus redes sociales en donde hace una crítica muy puntual. Señala que es ilegal esta reasignación de presupuesto y que detrás no hay más que una intención de generar una crisis política. Y pues bueno, creo que es importante hablar con el rector y le agradezco mucho a Ricardo Villanueva Lomelí que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días, rector. Jonathan, muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con todo tu auditorio. Muchas gracias, rector. A ver, ayer aquí hice mis apuntes del mensaje que dio y hay una parte que me llama la atención y quisiera comenzar con eso. Dice usted, hay un malestar que busca generar una crisis política. ¿Qué hipótesis tiene, rector, sobre ese malestar y las razones para crear esa crisis política que usted señala? Bueno, la verdad es que yo sigo sin saber qué es lo que está pasando. O sea, honestamente, lo que te puedo decir seguirá estando en el terreno de las especulaciones, porque, bueno, me parece absurdo, me parece surrealista lo que estamos viviendo. O sea, que de repente, la última vez que yo vi al gobernador fue en la rueda de prensa donde anunciamos cómo iba a ser el regreso a clases. Sí. Después vino el presidente a Jalisco y escuchamos en una rueda de prensa del presidente, en una mañanera, decir como ejemplo a la Universidad de Guadalajara que no quiere regresar de manera presencial y que eso es un ataque político. O sea, que la Universidad de Guadalajara no estaba regresando a clases por razones políticas, ¿no? Sí. Yo lo que esperaba, dije, voy a ver al gobernador defender a su universidad, esta universidad que ha sido tan solidaria, que ha estado defendiendo la pandemia de la mano con él, que cuando nos hemos enfrentado a López-Gatell en sus posturas, la universidad lo ha acompañado con datos científicos. Dije, bueno, pues así como la universidad ha estado al lado del gobernador cuando de la federación han tratado mal a Jalisco, pues la universidad va a contar con su gobernador, ¿va? Sí. No, hombre, Jonathan, lo que recibimos es un golpe, un atropello, ¿no? O sea, la respuesta es que vemos que se alinea el gobernador a la belicosidad o al ánimo que vimos del presidente y pues nos quita presupuesto. Entonces, la respuesta que yo esperaba era solidaridad, empatía, defensa de la universidad como la universidad ha defendido a Jalisco. Y lo que recibimos fue que nos quitaran 140 millones, que nos quieran quitar, porque no nos los han quitado. No los han quitado. Oiga, rector, a ver, dígame aquí en confianza, digo, nomás estamos usted y yo y media ciudad escuchándonos, pero dígame en confianza, a ver, el día que ustedes anunciaron el regreso presencial a clases, a mí me le llamó la atención un momento de esa rueda de prensa en donde usted va a justificar por qué los universitarios no regresan, y la justificación era que la mayoría de los contagios se estaba dando en el rango de edad de aquellos que están en edad universitaria, y cuando usted pide esa lámina no estaba en la presentación. Para mí eso fue un signo de que o le quitaron la lámina o falló. ¿Hubo en algún momento, o sea, me puede confirmar esta omisión, y hubo en algún momento algún malestar del gobernador acerca de que ustedes regresaran de manera 100% virtual? Porque una de las hipótesis es que, lo que han dicho los mismos universitarios, es que es una revancha política por eso. Bueno, sí, yo te puedo confirmar que dejaron de proyectar varias láminas que yo tenía, ¿no? Uh-huh.
curiosamente, cuando yo estaba hablando, mis láminas no se pudieron proyectar. Al final se acercaron a pedirme una disculpa. Mi equipo de comunicación, desde que vio que no estaban proyectando y yo estaba explicando en voz los datos de una lámina, pues no se entendía nada, ¿verdad? Porque yo no sabía que la gente no estaba viendo las láminas. Que era para justificar el regreso virtual. Totalmente. Y curiosamente, en cuanto yo dejo de hablar y empiezo a hablar de educación, vuelven a aparecer las láminas, ¿no? O sea, la falla técnica solo se dio en mi mensaje. Se cayó el sistema. Yo no me di cuenta, al final se acercó el de comunicación del gobierno a pedirme una disculpa, no sabía ni de qué me estaba hablando. Ya cuando yo salgo me dice mi equipo, oye, doctor, sí se pasaron. O sea, curiosamente, los medios y toda la gente que estaba viendo la verdad no podía ver tus láminas, ¿no? Y solo cuando tú hablaste. Bueno, en ese momento no pasa nada, yo traté de explicarles y creo que se entendió lo que queríamos decir, pues ya, ¿no? O sea, no pasó. Pero ya hoy que vamos concatenando lo que hay, pues yo sí puedo creer, perdón, creo que tengo el derecho a creer, que desde ese momento las láminas de la universidad estaban incomodando a alguien. Claro. ¿No? Oiga, rector, a ver, eso es importante. Usted fue secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Usted conoce bien cómo se maneja el presupuesto. Y me llama la atención que ayer también en su mensaje dice que es ilegal este movimiento. Es decir, es una partida que se asigna a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué vía jurídica tienen ustedes para combatir esta decisión? ¿O qué instancia o qué recurso podría funcionar para que no se les quite esa partida? Son dos que yo diría. El primero es el de la autonomía de la universidad. El Congreso aprobó un presupuesto, el Ejecutivo lo publicó, el Ejecutivo nos comunicó que teníamos ese presupuesto asignado y el Consejo General Universitario, con esa comunicación, presupuesta y reparte el recurso. Sí. Una vez que el Congreso le aprueba un presupuesto a un ente autónomo, a partir de ese momento, la autonomía financiera que tiene la universidad hace que quien pueda programar y reprogramar ese presupuesto es el máximo órgano de gobierno del ente autónomo. Ya a partir de ahí el gobernador no puede reprogramar. O sea, imagínate que ahorita el gobernador dijera, oye, en el CUSEA hay un subejercicio, lo voy a agarrar para una calle. No, pues no, o sea, claro. Perdón, bueno, este presupuesto ya, quien lo puede mover es el Consejo General Universitario. Entonces, lo primero es que una vez que el presupuesto, el Congreso lo aprueba, los diputados que hoy quieren quitárnoslo también lo aprobaron, lo manda y pasa por el Consejo General Universitario. A partir de ese momento, quien puede programar y reprogramar ese recurso es el Consejo General Universitario. Y el segundo argumento, me lo acaban de dar ayer con la respuesta que dieron del saldo del crédito. O sea, antier nos dijeron que había más de 320 millones de pesos del crédito sin etiquetar. Ayer salen a aclarar, el secretario de Hacienda del Estado, a decir, no, ya están pensadas las ollas, ya está planeado, ¿no? Ya hay compromisos que estamos pensando cumplir. Ok, la universidad ya tiene licitado los 140 millones de pesos. O sea, ya sacamos licitaciones, ya adjudicamos a empresas las obras, y el gobierno, y lo que dice ayer el comunicado del gobierno del Estado, con ese comunicado yo respondo a ellos mismos, oye, tú estás diciendo que no puedes mover un recurso que ya tienes pensado en qué lo vas a usar, y el pensarlo no es un momento contable. Claro. El comprometido sí es un momento contable, y la ley de contabilidad gubernamental dice que el Ejecutivo efectivamente tiene facultades de reprogramación hasta del 10% de una partida, cosa que no aplica para un recurso que ya es de un ente autónomo, digo la excepción. El Ejecutivo puede reprogramar dinero hasta el 10%, se le autoriza de una partida. Sin aval del Congreso. Sin aval del Congreso. Pero la ley dice, la Secretaría de Hacienda deberá corroborar que el recurso esté disponible, ¿no? Sí. Ese recurso ya no está disponible, ese recurso está comprometido. Entonces, ellos ayer nos mandan a decir que no se puede moverlo el crédito porque ese recurso ya está comprometido. Y el de la universidad sí se puede mover. Claro. O sea, nosotros tenemos que quedar mal con los proveedores, vamos a enfrentar juicios con esos proveedores, porque el nuestro sí se puede mover y el de ellos no. Pero a ver, ese dinero, esos 140 millones ahorita pues están en las arcas del gobierno estatal, es decir, los tiene la Secretaría de Hacienda. Y ya los tiene. Es recurso FAFEF federal que llegó al Estado. Ah, aparte es federal. Además, nos lo cambiaron por federal, Jonathan. Sí. O sea, en mayo nos mandan pedir que, por cuestiones de suficiencia presupuestal, si nos pueden asignar ese recurso del FAFEF, que es un fondo federal. Y la universidad con toda la disposición dijo, adelante.
O sea, digo, si lo quieres cambiar de fuente de financiamiento no hay problema. Volvimos a meter todas las fichas CIF, volvimos a meter todos los proyectos, nos los autorizó el 6 de julio la Secretaría de Hacienda. Sí. Nos hicieron todo un trabajal para ayudarles a cambiar la fuente de financiamiento. Nos lo cambió el recurso federal y ahora nos dicen que no hay. Cuando yo tengo los comunicados donde me dijeron se los voy a dar de este fondo, ¿no? Claro. Oiga, rector, es un poco complicado para mí, supongo también para quienes han seguido esta información, pues es un poco complicado de qué lado de qué lado ponerme o en quién creer, porque por un lado nos dicen, a ver, hay 300 millones de pesos disponibles y el gobierno dice no hay 300 millones disponibles. Luego nos dicen, 140 millones de pesos, dicen los diputados, se van a usar porque están subejercidos y luego ustedes nos dicen, no, ya están comprometidos. Pues parece allí un poco como una especie de pelea en donde, pues, al final, ¿quién tiene la razón? A ver, Jonathan, yo nomás te voy a decir algo. ¿Alguna vez en la vida habías escuchado que hubiera un recurso subejercido en el mes de julio del ejercicio fiscal? Bueno, no, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un subejercicio en el año del ejercicio? O sea, el subejercicio se da cuando no te gastas el dinero en el periodo fiscal, que es de enero a diciembre, y si está comprometido te dejan hasta marzo pagar. Pero después, o sea, el dinero te lo tienes que gastar en el año fiscal. Subejercicio se llama a cuando el dinero no te lo gastas hasta el 30 de diciembre. Bueno, sí, hay quien se anda gastando el dinero el 31 de diciembre, ¿verdad? Sí, pero yo es la primera vez en la historia que escucho que alguien hable de un subejercicio en el mes de julio. Claro. Eso no existe, Jonathan. O sea, digo, pues que la gente, no, nomás que le pregunten a cualquier persona si puede haber subejercicio cuando estamos en el año del ejercicio. Cuando la universidad está haciendo su trámite, ya licitó, pues ¿cuál subejercicio? No, es surrealista. O claro. sea, Rectora, ahora, uno al principio yo no entendía muy bien, decía, no, que un falso debate entre un museo y un hospital. Después me quedé un poco pensando, y de hecho, gracias a los comentarios de Radio Escuchas, alguno me dijo, pero ¿por qué tenemos que elegir entre dos cosas? ¿Por qué no las dos cosas? Y aquí mi pregunta también es, usted fue secretario de Hacienda. ¿Usted de dónde sacaría 140 millones de pesos en un momento en donde están ajustados los dineros? Bueno, de inicio del crédito que se pidió para la pandemia, o sea, ellos dicen que necesitan ese dinero. 6.200 millones, sí. Pues se pidieron 6.200 millones para eso, Jonathan. Entonces, hay dinero que está presupuestado para la universidad y hay un crédito que se pidió para la pandemia. Se nos informa de ellos mismos que hay un saldo de 300 millones, pero no les gusta agarrar el dinero de ese saldo, no lo quieren quitar a la universidad. Pues yo la primera fuente que veo de financiamiento que es el propio crédito que se pidió para eso. Sí. Mira, Jonathan, fíjate, es como querer pelear a dos hermanos. O sea, el regalo que le están dando de Casa Jalisco a Fray Antonio Alcalde, que este año se festejan los 250 años de su llegada, las dos obras de este gran hombre, los dos hijos de este gran hombre es el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. Hace 200 años este hombre las fundó. Y el regalo que le vamos a dar es que pelear a los hermanos. Lo que le da Casa Jalisco es, a ver, hay 140, decidan para quién. Claro. No, o sea, es que ese es un falso debate. O sea, ya está el dinero presupuestado de nuestros 140 y hay un saldo en el crédito, ¿no? Y además debe haber muchísimas bolsas que el Estado pueda tener, que efectivamente puedan disponerse para esto. Vamos a ver cómo evoluciona esto, rector, pero a ver, aquí tengo que hacerle también una pregunta de perfil completamente político y es, a ver, rector, con esto es el preludio de un rompimiento definitivo entre el Grupo Universidad, el exrector Raúl Padilla López y el gobierno del Estado y Enrique Alfaro. No, yo espero que esto sea simplemente una de las subidas y bajadas de esta montaña rusa que vivimos en Jalisco, ¿no? O sea, yo creo que sea un mal momento de esos. A veces estamos refundándonos, después somos un bloque federalista, a veces peleamos a Gatell, después nos alineamos. Yo espero que simplemente sea una de las tantas inestabilidades que se viven todos los días desde el gobierno del Estado. Lo único que digo es que la universidad tiene que mantenerse estable. Entonces nosotros nos vamos a mantener haciendo pruebas, vamos a mantenernos cuidando la pandemia, diciendo lo que la ciencia debe decir sin ningún cortapisa, y esperemos reencontrarnos entre las subidas y las bajadas otra vez con el gobierno del Estado. O sea, simplemente, pues creo que es como una línea recta y una montaña rusa.
pues hay que esperar el momento del encuentro otra vez. Claro. ¿Ha hablado usted con el gobernador? ¿Lo ha buscado? ¿Se van a reunir o hay algún plan al respecto? Bueno, yo hablé con el secretario de Gobierno desde el día que me enteré por unos diputados que de Casa Jalisco le estaban pidiendo, a través del coordinador de los diputados de MC, que le enviaran una carta, ¿no? Sí. Los propios diputados me reconocieron, con los que yo platiqué, que no era una iniciativa de ellos, pues que de Casa Jalisco le estaban pidiendo enviar ese documento Sí. signado y andaban consiguiendo las firmas de los diputados. Cuando yo me entero, que fue el fin de semana, hablo con el secretario de Gobierno. Le digo, oye, secretario, pues están diciendo esto, o sea, que están queriendo firmar una carta para pedirle al gobernador una revisión. Quisiera saber cuál es la postura del Estado, porque en la Secretaría de Gobierno está la Subsecretaría de Asuntos Legislativos, ¿no? Claro. Me dijo, no, pues claro. Le dije, bueno, nomás quiero saber si es un tema del gobernador, porque eso dicen los diputados. No, por supuesto que no, el gobernador no ha hablado con el diputado. Ah, perfecto. Yo me quedé con la tranquilidad, pues de que era una iniciativa que iba a salir, pues me pareció mal gusto. Hablé con todos los coordinadores de bancada, con todos, hablé personalmente, digo, oiga, coordinador, no vayan a hacer eso, pues es un presupuesto que... Hablé con todos, ¿no?, el fin de semana. Y bueno, pues el domingo la respuesta fue que el gobernador sale a decir que está de acuerdo, que es una gran idea, que es súper pertinente quitarle dinero a la universidad, que tanto ha ayudado en esta pandemia, para mandárselo al hermano de la universidad, que es el Hospital Civil. Poner a pelear a los hermanos por un presupuesto. No, los hermanos no se pelean. Nosotros no nos vamos a pelear con el Hospital Civil nunca. Rector, me queda exactamente un minuto, pero a ver, tengo que hacerle esta pregunta. ¿No ve usted detrás de esto más bien una alianza entre el presidente Andrés Manuel y Enrique Alfaro? Pues por lo menos veo poca solidaridad del gobernador con nosotros, como nosotros sí lo tuvimos con él cuando el presidente lo atacó a Jalisco, y hoy que ataca a la universidad, más se ve él alineado con el presidente que con su universidad. Eso sí lo puedo asegurar. Claro, rector, ¿algo más que quiera añadir? Decir a los crecientes que estén tranquilos. Esto es política y la universidad va a seguir en el terreno de la ciencia, en semáforo rojo. Tienen una institución seria que no está en una montaña rusa, que nos mantenemos estables y nuestra protesta va a ser más trabajo. Claro. Rector Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Cara a Cara. Al contrario, Jonathan, siempre es un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias, rector. Gracias. Pues ahí tienen el rector, dice a los jaliscienses, nos dice a nosotros, bueno, me da tranquilidad, dice, esto es política, nosotros vamos a seguir trabajando, y de hecho sí, ayer el rector anunció que van a seguir haciendo pruebas PCR, que van a incrementar la capacidad de atención al tema de la pandemia, y pues bueno, mientras tanto ahí el conflicto político subyace. ¿Qué opinas? 9 de la mañana con 59 minutos, esto fue Cara a Cara. Nos escuchamos mañana a las 9. La información